1 calcula el promedio, la mediana y la moda. ¿Cómo se llamaban esos tres? ¿Qué nombre tienen? La media, la moda, la mediana, ¿cómo se llaman? Medidas de Medidas de tendencia. tendencia. Medidas de tendencia central, muy bien. Tenemos sí que tener claro que nosotros tenemos medidas de tendencia central para datos no agrupados, como es la primera parte, y para datos agrupados, ¿ya? Para datos no agrupados, ¿quién recuerda cómo se calculaba la media, por ejemplo, el promedio? ¿Cómo calculábamos la media para datos no agrupados? Se suman todos los datos y se dividen por la cantidad de datos. Muy bien. Yo le pedí a Almendra que por favor tuvieran una calculadora los que pudieran, o su celular los que no están usando su celular, para que vayamos calculando, ¿ya? Vamos a calcular la media entonces. Necesito que sumen todos estos datos para saber cuánto me da el total al sumarlos. A mí me dio 200, ¿Cuánto? 280. 282. Ya, muy bien. 282 entonces. ¿Y cuántos datos tenemos? ¿Cuántos datos tenemos en total? 10. 10 datos. Esto entonces lo vamos a dividir por 10. Me dicen que da 282. Y 282 dividido 10, ¿cuánto daría? ¿Cuánto nos daría la media? 2,82. ¿2,82 o 28,2? 28,2. 28,2. Esa sería la media. La moda, ¿cómo identificábamos nosotros la moda en datos no agrupados? Era el dato que más se repetía. Y en este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la moda? El 44. 44, muy bien. ¿Y la mediana? ¿Cómo calculábamos la mediana? ¿Qué era lo que teníamos que hacer para buscar la mediana? ¿Cuál era la definición de mediana? ¿Alguien lo recuerda? ¿Algún compañero de estadística? Término medio. Era el término medio. El término medio. Pero yo podía buscar el término medio así como están los datos, ¿o primero hay que ordenarlos? Hay que ordenarlos. Ordenarlos de a menor a mayor o de mayor a menor. Cualquiera de las dos sirve. Ya, ordenémoslos de menor a mayor. ¿Cuál iría primero? El 10. Después, ¿cuál va? ¿Qué dato va después? 18. Ya, después. 18, 20, ¿Ya? 21, ¿Ya? 23, 25, 34, ¿Ya? 44. ¿Está bien? 43. 44. ¿El 44 lo anoto una o dos veces? 2 Ay, veces. 44. Las dos veces que aparece. Y lo que tienen que buscar ahora es el dato central. ¿Cómo lo tienen que hacer? Pueden ir tarjando, ¿cierto? A ambos lados y tienen que buscar los datos centrales. En este caso nos quedaron dos datos, porque la cantidad de datos es par. ¿Qué pasaba cuando me daban dos datos en el centro? ¿Qué era lo que yo tenía que hacer? Se sumaban y se dividían por 2. Muy bien, tenemos que sacar el promedio. ¿Y cuál sería el promedio aquí? 23 más 25 dividido por 2.
¿Cuánto me daría? 24 o no. 24. Entonces la mediana sería 24. ¿Alguna duda ahí? ¿Dudas en medidas de tendencia central para datos no agrupados? No, profe. No, Ya, continuamos entonces. Datos agrupados. Acá tenemos datos agrupados y tenemos que calcular las medidas de tendencia central. Acá es un poco más complejo porque tenemos que calcular fórmulas. Para la media, que es la más simple, ¿qué es lo primero que yo necesito para calcular la media aritmética? ¿Qué La necesito? marca de clase. Marca de clase. La voy a anotar aquí al lado. ¿Cómo se calculaba la marca de clase? ¿Alguien lo recuerda? Parece que se sumaban los dos extremos, o sea, el 50 y el 55, y después, no me acuerdo qué más. Se Se divide dividía por por 2. Siempre para la marca de clase tienen que sacar el promedio de todos los intervalos que ustedes tienen. Entonces, 50 más 55 dividido por 2, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 105. Tendríamos 105 dividido por 2, ¿cuánto es? 52,5. 52,5. Tenemos la primera marca de clase. La segunda, 55 más 60 dividido por 2. ¿Cuánto sería? Ya pues, chiquillos. 55 más 60 dividido por 2, ¿cuánto me da? 57,5. 57,5. La siguiente, ¿cuánto sería? 60 más 65 dividido por 2. ¿Cuánto da? 62,5. 62,5, muy bien. La siguiente. ¿Cuánto sería la siguiente? 65 más 70. 67,5. 67,5. ¿Y la última? 72,5. Muy bien. Para la media, entonces, nosotros necesitamos la marca de clase. ¿Quién recuerda cómo se calculaba la media aritmética? ¿Cómo se calculaba? ¿Alguien lo recuerda? Era esa operación larga, que era la marca de clase por el FI Muy bien. y la dividido por el total. Exacto, muy bien, Sofía. Lo que ustedes tienen que hacer para la media aritmética es multiplicar cada marca de clase por FI, que en el fondo es la frecuencia absoluta, que es la que tenemos acá. Multiplican 52,5 por 6, después la vamos a multiplicar por 13, la siguiente por 9, tenemos la siguiente por 8 y la última por 4. Sumamos todos esos resultados y luego se divide. ¿Por qué divido yo? ¿Divido por la cantidad de celdas que tengo o divido por el total de la frecuencia? ¿Por Es cuánto por el debería? total. ¿Cuánto me da el total acá? Si suman, ¿cuánto da? ¿Cuánto daría el sumar? 40. 40, muy bien. Acá multipliquemos 6 por 52,5, ¿cuánto da? ¿Cuánto da la primera? ¿Cuánto daría 52,5? 315. 315. La siguiente. ¿Cuánto da la siguiente? A mí me dio 747,5. Bien. La tercera. 562,5. Bien. La cuarta.
540. 40. 540. ¿Y la última? 290. 290. Sumen todo eso. Quiero saber cuánto da el total de toda esa suma. ¿Cuánto da? 2,455. 2.455. Recuerden que en la calculadora cuando aparece una coma es un punto. 2.455, entonces lo dividimos por 40 datos. ¿Cuánto me da ese resultado? 61,375. 61,375. Vamos a trabajar solo con dos decimales, ¿ya? En todos los ejercicios. 61,37. Veamos ahora la moda. ¿Cómo se calculaba la moda? Era el dato que mayor cantidad tenía en la frecuencia. El dato que mayor cantidad tenía en la frecuencia, que sería el 13, ¿cierto? Este sería mi intervalo modal. Pero para la moda, yo en los datos agrupados no podía llegar y decir que era este intervalo, sino que yo tengo que calcular la moda. La fórmula, ¿alguien la recuerda? La moda era el límite inferior más la amplitud por la frecuencia absoluta menos la del intervalo anterior, Ya, que eso dividido sería de 1. de Bien. 1 y de 2. Bien, muy bien. Para los que no la recuerdan, para que vayan anotando ahí, y bueno, yo les voy a enviar la clase grabada. LI es el límite inferior. A es la amplitud, es el tamaño del intervalo. O sea, ustedes se fijan acá, si la tabla ya está lista, de 50 y 55 tenemos 5 datos de diferencia. Esa sería mi amplitud. D1 es la frecuencia absoluta menos la anterior. O sea, nosotros vamos a calcular 13 menos 6. Y D2 es la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la siguiente, o sea, 13 menos 9. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar aquí. La moda sería el límite inferior, que el límite inferior siempre es la primera que aparece aquí en el intervalo, que sería 55. ¿La amplitud cuánto era? ¿Cuánto sería la amplitud? 5 por D1, que dijimos que era la frecuencia absoluta menos la anterior, o sea, 13 menos 6, ¿cuánto me da? 7. 7, partido por 7 nuevamente, más D2. Y D2 sería 13 menos 9, 4. 4. ¿Qué debería resolver yo aquí primero? ¿Qué resuelvo acá primero? Una multiplicación. Multiplicación, por favor no lo olviden, nunca sumen estos dos primero, porque nunca pueden sumar antes de multiplicar. Entonces me quedaría 55 más 5 por 7 sería 35, partido por 7 más 4. ¿Cuánto es 7 más 4? 11. 11. ¿Y qué es lo que van a hacer? Como van a trabajar con calculadora, van a dividir primero esta fracción. ¿Cuánto me da 35 dividido 11? Recuerden que vamos a trabajar con dos decimales. 3,18. ¿Cuánto? 3,18. 3,18. Entonces, sumamos 3,18 y el total sería 58, 58. 18. bien, 58,18. Y esa sería la moda. Y para la mediana, ¿quién recuerda cómo se calculaba la mediana, la fórmula? Era el límite inferior más amplitud. la posición menos el FI menos 1 por la amplitud partido del FI de nada. Más la amplitud por n partido por 2 menos
la frecuencia acumulada anterior, partido por FI. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros identificábamos el intervalo de la mediana? ¿Cómo se hacía eso? Se dividía el total por 2. ¿Y cuánto sería el total dividido por 2? 20. 20, y por lo tanto nosotros buscamos acá en cuál me suma 20, o bien la frecuencia acumulada, que era para lo que me servía eso, que acá tendríamos 6, sumábamos cruzado, que sería 19, y a 19 más 9 tenemos 28. El 20, ¿en cuál intervalo está? En el de 60 a 65. 60 a 65. Con ese vamos a trabajar en la mediana. Entonces, límite inferior, ¿cuál sería? 60. 60, muy bien. ¿La amplitud? 5. Por n menos 2. N es el total de datos, que serían 40. Dividido por 2 me daría 20. 20, menos la frecuencia acumulada anterior. Tenemos frecuencia acumulada 28, la anterior sería 19. Y partido por la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo? ¿Cuál sería? 13. Frecuencia absoluta del intervalo. 9. 9. Seguimos desarrollando acá, me quedaría 60 más 5 por 20 menos 19 sería 1, partido por 9. Nos quedaría 60 más 5 por 1, que sería 5, partido por 9. ¿Cuántos son 5 novenos? 0.5. 0.5 o 0.55, que es lo mismo, y la mediana sería entonces, ¿cuánto daría la suma? 60,55. 60,55.